Si está por ahí, le pido que nos avise para pasar a leer su semblanza curricular y pasar a la segunda ponencia de esta jornada. ¿Cómo le va, Alfredo? Buenas tardes. Desde acá, desde Argentina, Córdoba, el corazón de mi país. Ese es el eslogan que se utiliza en mi provincia. El nuestro es un país federal. Aquí estoy, muy agradecida de la invitación de participar y exponer mi ponencia respecto a la contratación administrativa ante la nueva normalidad. Excelente. ¿Se Sí, me escucha correctamente? perfectamente. Entonces paso a leer su semblanza curricular. La vemos bien y también la escuchamos muy bien. Entonces leo su semblanza curricular y entonces una vez que lo haga, le dejo el micrófono. La magíster Fabiana Josefa Chiaca es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral en Argentina y especialista en Derecho Judicial y de la Judicatura por la Universidad Católica de Córdoba. Es doctoranda en la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, cursó el diplomado en Contratos del Estado y de Infraestructura Pública en la Universidad Austral. Es investigadora en el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez dentro del área de investigación del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Ella es profesora y ha impartido cátedra como profesora adjunta en la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Blas Pascal. También ha ejercido como profesora auxiliar en la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, ha sido profesora de posgrado en la Cátedra de Contratos Administrativos en la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba. En lo profesional, se ha desempeñado como funcionaria de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Fue consultora también del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, habiendo desempeñado funciones en la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. La magíster Fabiana fue directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión de la provincia de Córdoba y es autora de varios artículos sobre la materia de contratos administrativos y responsabilidad del Estado en la revista de Derecho Privado de la Universidad Blas Pascal, entre otras. Así que, magíster Fabiana Chiaca, es un honor tener a una profesora como usted para la Universidad Autónoma de Nayarit y la Unidad Académica de Derecho. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos por su tiempo, por toda la amabilidad que ha tenido durante la realización de esta actividad, siempre dispuesta a contestar los mensajes de forma inmediata y muy entusiasta por estar aquí con nosotros. Así que nos convertimos todos, así como sus alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba, hoy todos nos convertimos también en sus alumnos y muy contentos por escucharla. Fuerte abrazo, profesora, hasta Córdoba. Le dejo el micrófono. Muchísimas gracias, doctor Alfredo. Estoy muy agradecida con la Universidad de Nayarit por haberme invitado a compartir estas reflexiones respecto de la realidad actual de la contratación administrativa frente al impacto que produjo la pandemia por el COVID-19, que ha originado esta declaración de alerta de máxima seguridad frente al peligro de este virus. Yo he decidido dividir mi ponencia en algunas partes. En un primer momento voy a hacer una breve reflexión y voy a explicar cuáles fueron las decisiones que en las materias de contratación administrativa se tomaron en Argentina luego de la declaración de la emergencia sanitaria por decreto de necesidad y urgencia 260 del 2020 y qué implicancias tuvo ello. Acto seguido voy a exponer ¿qué lecciones nos dejó la pandemia respecto a las compras públicas o contrataciones administrativas? Y finalmente voy a decir, a ver, ¿cómo veo las compras públicas o la contratación administrativa frente a la nueva normalidad? En Argentina, en consonancia con la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del año 2020, se dictó un estado de emergencia sanitaria de máxima seguridad, que lo hizo el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante un decreto de necesidad y urgencia. Explico para aquellas personas que no sean argentinos.
los decretos de necesidad y urgencia, si bien son decisiones que emanan del Poder Ejecutivo, tienen sustancias legislativas, y la Constitución argentina autoriza al Poder Ejecutivo a tomar este tipo de decisiones cuando circunstancias extraordinarias hicieran imposible la declaración de la misma mediante una ley. No obstante, estas decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo deben ser sometidas posteriormente al control del Congreso Nacional. Entonces, en marzo del 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dicta el decreto 260, donde nosotros ya habíamos tenido en diciembre del 2019 una ley que declaraba la emergencia sanitaria, entre otras, profundizó el alcance de la emergencia sanitaria, este decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, y este decreto 260, que ha sido modificado después por el decreto 287, tiene profundas implicancias en el marco de la contratación administrativa, por eso es que hago referencia. Asimismo, de una manera contemporánea a dicha declaración de emergencia sanitaria por parte del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo va a dictar también una serie de medidas a través de decretos de necesidad y urgencia que van a crear un paquete jurídico. Ya voy a explicar cuáles son estas decisiones que tomó el gobierno nacional, que pretenden desde el derecho alinear un escudo sanitario, económico y social frente a las incidencias que el COVID-19 tuvo en la realidad de nuestro país. Así, por ejemplo, el decreto 297 del año 2020, 297 del año 2020, estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio. También va a tener profundas implicancias en el tema de la contratación administrativa, ya que en el artículo 6 va a establecer cuáles son los servicios públicos esenciales o actividades esenciales que están exentas de este aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero ¿por qué digo que el gobierno nacional dictó un paquete de medidas que también trató de hacer un escudo sanitario, social y económico frente a la pandemia? Primero, dictó el decreto de necesidad y urgencia 311 del 2000, por el cual dijo, bueno, tengo usuarios de servicios públicos, por ejemplo, servicios públicos de gas, agua, internet, electricidad. Voy a abstener. Hay usuarios que frente a esta situación económica de emergencia no podrán pagar hacer frente al pago del gasto de estos servicios públicos. Dice, voy a abstener el corte para ciertos tipos de usuarios, sobre todo lo hizo para grupos vulnerables, personas de mayor de 60 años o personas en situación económica muy vulnerable. A su vez también prorrogó el cumplimiento de las obligaciones tributarias para las pequeñas y medianas empresas. Y fíjense lo que hizo a través del decreto de necesidad y urgencia 329 del 2020. Estableció que cualquier despido, sin causa o por razón de fuerza mayor, por la disminución de trabajo que tuvieran las empresas, quedaba sin efectos. Es decir, hay una prohibición de las empresas de despedir a sus empleados, pero a su vez, mediante un decreto, el 326 del año 2020, que estableció un fondo FOGAR, que es un fondo de garantía argentino, por el cual el Estado Nacional subsidiaba a las empresas para que pudieran pagar a sus empleados los sueldos que posiblemente el parate económico que se producía en razón del aislamiento social preventivo y obligatorio no les impedía cumplir. Entonces, fíjense ustedes, hay desde el derecho todo un escudo que va tanto desde lo sanitario a lo económico y a lo social, tratando de proteger los efectos adversos que produjo la pandemia mundial. En el tema de la contratación administrativa propiamente dicha, hay unos puntos esenciales. Primero, habilitaron una tramitación de emergencia para contratos públicos esenciales. Ya dije yo que el decreto 260, aparte de declarar, de ampliar los términos de la emergencia sanitaria que ya habían sido dispuestas por ley en diciembre del 2019, estableció que el Ministerio de Salud,
podía efectuar, fíjense esto bien, contrataciones de emergencia, de servicios, bienes e insumos necesarios que técnicamente, o sea que en base a evidencia científica y a información estratégica, se demostraran que estos insumos eran necesarios para paliar los efectos de la crisis producida por el COVID, autoriza al Ministerio de Salud de la Nación a efectuar una contratación directa de emergencia. Fíjense, le dice, no debes utilizar los procedimientos que están establecidos por la ley. Nosotros tenemos a nivel nacional, recuerden ustedes, Argentina es un estado federal. Yo en este momento me estoy refiriendo a la legislación de contrataciones Estado nacional. Teníamos un decreto, que si bien es decreto, como es un decreto delegado, tiene sustancia legislativa, que era el decreto 1023, que había sido reglamentado por un procedimiento, reglamentado por un decreto también, el 1030 del 2016, que tenía todo establecido. Primero, principios jurídicos de la contratación administrativa. Estamos hablando de acá de la contratación de suministros. El 1023 está referido a suministros, es decir, compra de insumos necesarios para el funcionamiento del Estado Nacional. Recuerden ustedes que los contratos administrativos, acá voy a hacer un pequeño paréntesis, los contratos administrativos principales en mi país posiblemente sean el contrato de suministro, el contrato de obra pública, todos tienen una legislación específica. El contrato de servicio, los contratos de servicios públicos y los regímenes de las concesiones de obras y servicios. Entonces, el decreto 1023 regulaba todo lo que eran las compras a nivel las compras del Estado Nacional. Tenían principios. ¿Cuáles eran estos principios? A los cuales hizo referencia. Recuerdo que ayer el doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz hizo referencia a los principios en la contratación administrativa. El ponente que me precedió también hizo referencia a los principios de la contratación. Tales principios que se reiteran en todas las legislaciones, tanto nacionales como locales, son la igualdad de trato, la concurrencia, la difusión, la publicidad, la responsabilidad, la razonabilidad de las decisiones. Ojo con estas ideas, ¿no? De la publicidad, porque voy a volver en las lecciones que nos dejó la pandemia sobre estos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué dice este decreto de necesidad y urgencia 260? Le dice, Ministro de Salud puede realizar contrataciones de emergencia. Ojo, el 1023 y el 1030 del 2016 ya tenían establecido un procedimiento de emergencia. No obstante, regulan nuevamente un procedimiento de emergencia, pero le dice, sí debes respetar los principios de la contratación. Entonces, ¿qué tenemos respecto de la reglamentación dictada por el coronavirus? Aplico los principios de la contratación administrativa, pero no aplico los procedimientos que ya existían. Estos procedimientos, a su vez, este procedimiento especial de emergencia para darle rapidez, porque les digo que lo amplía, el 260 es modificado por el decreto 287 del 2020, y que dice, no solamente el ministro de Salud va a poder efectuar estas contrataciones de emergencia, sino que todas las jurisdicciones comprendidas en la Ley de Administración Financiera, es decir, todo el resto de los ministros y de secretarios de Estado que tuvieran competencia para hacerlo, podrán también efectuar una contratación de emergencia en los términos y en el procedimiento establecido por el decreto 260. ¿Qué establecía el decreto 260? Sí, tomando conceptos del ponente que me precede, establecía así que debía utilizarse el expediente electrónico. Nosotros hemos tenido un plan de modernización del Estado desde el año 2017 que ha establecido plataformas web, comprar, es el punto AR, contratar, el punto AR de Argentina. Debían utilizarse estas plataformas y este expediente electrónico, pero fíjense, se estableció que los límites, y acá viene el motivo de que produjo mucho escándalo, mucho ruido en Argentina, estableció que los precios se iban a utilizar los precios testigos
que tenía la SIGEN. La SIGEN es el organismo de auditoría interna que tiene el Estado Nacional. Tiene precios testigos, es decir, precio promedio de un bien que se desea comprar, en el precio promedio en los valores de mercado. Y también tiene precios de referencia. ¿Qué pasó? No obstante ello, se desata el escándalo. ¿Por qué? Porque las adquisiciones de productos de primera necesidad para el gobierno nacional, que eran alimentos para sectores vulnerables, fueron acusados de sobreprecios. Primera idea, acá tengo. ¿Qué hizo entonces el Poder Ejecutivo? Acabo, yo voy a marcar después de las lecciones que nos dejó la pandemia. Vuelve a reglamentar y entonces dice, ya no voy a utilizar los precios testigos y los precios de referencia que me establece la SIGEN, sino que voy a establecer precios máximos. ¿Esto cómo lo hace? Lo hace a través de una decisión del jefe de gabinete de ministro de la Nación. Como ves, una profunda reglamentación en estos procedimientos que trataban de ¿qué? De adquirir rápidamente bienes, insumos y servicios para paliar los efectos negativos del coronavirus. Otro punto que podemos decir de la contratación administrativa en mi país es que la crisis del COVID-19 fue tomado como un supuesto de fuerza mayor. Nuestra ley civil establece en el artículo 1730 que es la fuerza mayor y establece así que se considera fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad excepto disposición en contrario. ¿Qué estamos entonces? Si consideramos al COVID-19 como un supuesto de fuerza mayor, significa que este hecho o circunstancia viene a incidir en un contrato y es la causa del daño que se le puede producir a este contrato. Esto no es imputable a ninguna de las partes. Así se ha considerado. A su vez, vuelvo a la legislación especial de emergencia dictada. Les dije que el decreto 297 del año 2000 había establecido el aislamiento social preventivo y obligatorio. En su artículo 6 dijo este decreto 297, ojo, dijo, hay actividades que por ser esenciales para el funcionamiento del Estado, yo voy a permitir que bajo estricto cumplimiento de las normas de protección, que esas actividades o servicios no queden suspendidas. ¿Y cuáles fueron esas actividades o servicios que no suspendió, es decir, que no sometió a este aislamiento social preventivo y obligatorio? Dijo, deben seguirse prestando. Es personal afectado a la obra pública, que es decir, que la obra pública, uno de los principales contratos administrativos en nuestro país, no estaba suspendido. La recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos. Obviamente habría que recolectar los residuos, de alguna manera disponer de ellos. No podía dejar de prestarse este servicio. Otro contrato administrativo que no fue suspendido. El transporte público de pasajeros, con las restricciones de seguridad, también es una actividad no suspendida en Argentina. Y lo mismo pasa con los servicios postales. De hecho, la mayoría de los argentinos hemos utilizado los servicios de correo para adquirir, para que nos hagan llegar a nuestros hogares los artículos que necesitamos. También, por ejemplo, lo que hace el funcionamiento de la Casa de la Moneda, del Banco Central de la República Argentina, fue otro servicio público esencial, no suspendido, porque indudablemente se necesitaba del dinero para poner en funcionamiento los sistemas de pago. Es decir, que yo tengo estos contratos que no están suspendidos. Tengo la fuerza mayor, como recuerden ustedes que si bien yo parto hablando de lo que es la regulación de la fuerza mayor por la ley civil, nosotros tenemos un régimen administrativo especial donde los contratos administrativos tienen una regulación específica, ya lo expliqué al principio de mi disertación, hizo una referencia el ponente anterior a esto de lo que la división clásica entre el derecho público y el derecho privado, y generalmente estas circunstancias de fuerza mayor han sido tratadas por la doctrina, porque acá no hay legislación específica, de dos maneras. O como factor príncipes, es decir, como el hecho del príncipe, donde yo tengo una recomposición integral del contrato, porque tengo un hecho externo, yo no
tengo que considerar al COVID, por más que el Estado haya declarado el aislamiento social, ciertamente el hecho que es el causante del daño es un hecho que es externo al Estado, entonces puedo aplicarle la teoría de el hecho del príncipe, donde estoy hablando de un área administrativa, una reparación integral para que el contrato se cumpla, o puedo aplicarle la teoría de la imprevisión. En la teoría de la imprevisión, la reparación no es ya integral, sino parcial, y están dándole un subsidio, alguna ayuda al contrato, porque una circunstancia externa a las partes produce un desequilibrio en el área económica del contrato. Bien, a su vez, también tengo que decir que en Argentina, mediante el decreto 327 del 2020, se suspendieron los plazos del procedimiento administrativo. Entonces, esta es la realidad contractual. Más o menos trato de hacer un somero planteamiento de lo que ha sido la regulación de emergencia de la contratación administrativa frente al COVID-19. Entonces, el segundo punto de mi disertación, de mi ponencia, dije que iba a ser ¿qué lecciones nos dejó la pandemia? Y la verdad que puso al descubierto debilidades de la contratación administrativa y también planteó desafíos. Pero lo importante es que yo creo que en este momento y en esta altura de la contratación administrativa no debemos concentrarnos en lo que es la sustantividad del contrato administrativo, sino en lo que es la adjetividad del contrato administrativo. ¿Cómo hacer para que este Estado grande, burocrático y rígido y lento contrate de manera eficiente? Porque esto es lo que pasaba. El Estado necesitaba contratar de manera eficiente, rápida, ágil, dando la debida publicidad y cumpliendo con los principios de transparencia, concurrencia e igualdad. Fíjense, yo he puesto que he hecho un análisis que para mí los puntos en que reveló la debilidad la contratación administrativa fue la lentitud de los procedimientos de selección, las formas de difusión de los contratos que se relaciona a lo que exponía el ponente anterior, lo que son los precios, los sobreprecios y los modos de pago de la contratación pública y lo que yo he dado en llamar la hipertrofia reglamentaria que tiene la contratación en Argentina. Creo que estos problemas que tiene la contratación en Argentina pueden repetirse también en otros países de Latinoamérica. La lentitud de los procedimientos de selección. La lentitud de los procedimientos de selección no empieza solamente desde que yo llamo a licitación y más o menos es previsible el desarrollo, por lo menos hasta que llego a la etapa de la evaluación de las ofertas. Algo habló el ponente anterior sobre la impugnación de los actos precontractuales. Yo me voy a detener cuando postulo qué soluciones se pueden dar a este problema. La verdad que la lentitud de los procedimientos de selección no viene desde que yo tengo ya elegido qué procedimiento voy a usar y llamé a licitación y tengo al oferente presentando sus ofertas, sobre todo ahora que tengo plataformas web como comprar o contratar, sino que viene en el momento anterior, es decir, cuando que tengo que decidir qué proyecto voy a elegir, qué es lo que necesito. Entonces, la elaboración de este proyecto generalmente le insume muchísimo tiempo a la administración, decidir sobre qué vamos a contratar. Y generalmente, y ni hablemos de que se termine el periodo fiscal donde tenía habilitada la partida presupuestaria, porque tendré que esperar al próximo periodo fiscal para volver a tener la habilitación presupuestaria para el contrato que se pretende diseñar, para cubrir una necesidad. ¿Y qué suele pasar? Que muchas veces los funcionarios perciben de que esta contratación se ha vuelto obsoleta, que ya no es necesaria, pero debido a las responsabilidades administrativas que puede generar dejar sin efecto esta contratación, que ya medio se trataba de poner en funcionamiento, no se animan a tomar esta decisión. Entonces, ¿qué posibles soluciones tenemos frente a esta situación que se da frente a la lentitud en los procedimientos de selección del contratista? Primero,
inclusión de plazos de caducidad. Si la contratación deja de ser necesaria porque se han vencido los plazos que tenía otorgados para que se lleve adelante, ya el funcionario tiene otro motivo para hacer eficiente y ágil la contratación que no sea evaluar si la pertinencia o no actual de la contratación. Segundo, la profesionalización y capacitación permanente del personal dedicado a la contratación pública. Yo ya voy a explicar que los planes de modernización del Estado en Argentina, a través del decreto 436 del año 2016, estaban estableciendo esta profesionalización constante de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, algunos mecanismos que podrían llegar a solucionar este problema que dilata tanto el procedimiento de contratación. Nosotros tenemos una ley de proyectos de participación público-privada, si bien es cierto que es la ley 27.328. Si bien es cierto que no ha tenido mucha aplicación en Argentina estos proyectos, que tiene muchos nombres, se llama asociación pública-privada en España, concesiones en Chile, que implican de alguna manera la inversión privada en el sector público, establece, por ejemplo, que en los procedimientos de selección podíamos tener un diálogo competitivo. ¿Qué significa el diálogo competitivo? Que yo lo pongo como una solución en estos problemas de lo que se extienden los procedimientos de selección. Significa, es un mecanismo por el cual los oferentes precalificados pueden tener un diálogo entre ellos y con la administración pública a los fines de decidir, es decir, de preparar la oferta, porque generalmente esto está diseñado para proyectos de infraestructura que son muy complejos, entonces presentar la oferta tiene toda esta complejidad, decidir de qué manera ejecutar el proyecto. El diálogo competitivo dentro de los procedimientos de selección podría ser una de las soluciones que ayudara a agilizar y hacer más eficiente este procedimiento de selección del contratista estatal. Otro punto que yo tomo como muy importante son, que el ponente que me precedió también hizo referencia, son los mecanismos eficientes de resolución de conflictos tanto en el procedimiento de génesis del contrato como en el procedimiento de desarrollo del contrato y su finalización. Los tribunales arbitrales. Los tribunales arbitrales, que suelen ser una instancia administrativa que den una solución para no tener que llegar al fuero contencioso administrativo, podrían llegar a ser, por ejemplo, a nivel provincial existe una ley, la 8836, que estableció la obligación de crear tribunales arbitrales, nunca se crearon. A nivel nacional, en el año 47, en 1947, se creó los tribunales arbitrales de orden pública, pero en el 2001, en el gobierno de Fernando de la Rúa, se los dejó sin efecto. Y a su vez, el CIADI, que ha sido estos organismos internacionales de resolución de conflictos, tienen muy mala prensa en Argentina. Pero ciertamente, nuevamente hago referencia a la ley 27.328 de participación público-privada, que estableció lo que serían los paneles técnicos a los fines de poder solucionar los conflictos en esta etapa. Yo quiero significar que desde el año 1989, cuando se empezó con el periodo de privatización de las empresas del Estado, que se dictó la ley 23.696, año 1989, se establecieron lo que se han dado a llamar en los procedimientos de selección las garantías de impugnación. Las garantías de impugnación, ¿qué significa? Si tú quieres impugnar un acto del procedimiento de selección del contratista, tenés que pagar una fuerte garantía, un tanto por ciento de la oferta, piénsese en grandes contrataciones públicas que son por sumas millonarias, con la pérdida automática de la garantía en el caso de que tu impugnación no hubiera sido aceptada. Piensen ustedes que es una manera de que pagando estoy disuadiendo a los oferentes de impugnar, pero eso les quita o les limita la garantía de del acceso
la garantía del acceso a la justicia o de la tutela administrativa efectiva, porque la tutela judicial efectiva ha sido extendida por la Comisión Interamericana también a la tutela administrativa efectivas. Otro punto, las formas de difusión. Algo hizo referencia ya el ponente anterior. Fíjense, en el procedimiento de emergencia, todo ese procedimiento que debe ser desarrollado mediante este procedimiento administrativo de emergencia especial, siempre debe ser, una vez concluido, publicitado. La pregunta es, ¿la publicación posterior del procedimiento cubre la transparencia que se exige en toda contratación del Estado? Si vemos los resultados y los escándalos públicos que se produjeron a través de distintas contrataciones, me quedan muy serias dudas. Lo importante es que ya, si tenemos la cita de Escola hace 40 o 50 años atrás, un administrativista muy conocido en mi país, decía, miren, la publicación a través de los boletines oficiales que no lee nadie no es pertinente. Tenemos que lograr que las publicaciones se produzcan a través de periódicos de amplia difusión. Piénsese hoy, cuando estamos hablando del Internet, y el acceso, y que las TICs, las tecnologías de información y comunicación, han permitido el acceso al expediente, el acceso a la oferta vía Internet y en cualquier momento. Entonces, fíjense, estábamos hablando de las demoras en el procedimiento de selección. El oferente en un contrato de obra pública tiene que ir in situ a hacer la mirada de lo que es el lugar donde se va a desarrollar la obra para presentar su oferta. Piénsese el tiempo que se puede ganar si usa un dron, una vía stream, si hay un data rooms entre los distintos oferentes para que dialoguen respecto de las distintas contrataciones que hay entre las distintas jurisdicciones del Estado nacional y provincial, y esto haría la transparencia y a la agilización de los trámites administrativos. Otro punto que yo quería destacar acá, que la Argentina tiene una política pública a través de un plan de modernización del Estado que fue instituido por decreto 436 del 2016, que adhirieron las provincias. El Plan Nacional de Modernización es del gobierno nacional, pero se firmó un compromiso federal por el cual todas las provincias también, por lo menos ya 18 de ellas, han estado incorporando este plan de modernización, donde se trata de ¿qué? De incorporar tecnologías, simplificar los procedimientos, el fomento de la reingeniería de los procedimientos. A ver, aplico un procedimiento, veo cuál es el efecto que producen, a ver cómo puedo hacer una reingeniería para agilizar estos procedimientos, teniendo en cuenta una administración pública servicial que tenga al ciudadano como el centro de su foco de atención, y este ciudadano tiene canales efectivos de acceso y a su vez también estas tecnologías de información y comunicación permiten el monitoreo que el ciudadano en general o los órganos del control, como la CIGEM, como la AGN, puedan monitorear la gestión y hace una mayor inmediatez para la rendición de cuentas inmediatas. Bien, ¿cuánto tiempo tengo, Alfredo, todavía? Ya estamos sobre la hora, pero 3 minutos más está bien, no hay problema. Nos recortamos de la sesión de preguntas y respuestas. Bien. Tengo problemas también en la contratación administrativa con los precios y los sobreprecios. Ya lo establecí. Tuvimos sobreprecios en Argentina para comprar insumos esenciales. Imagínense para otro tipo de contrataciones. Entonces, ¿cuál es este problema? Hay un bajo nivel que dice en general, en aquellos países en que las contrataciones tienen problemas, a mayor riesgo, el oferente no solamente mide el costo, cuando presenta su oferta, el costo y la rentabilidad, sino que si tiene riesgos de tipo cambiario, de tipo político o de tipo o riesgo país, va a incorporar al precio de su oferta el costo mayor que tiene por estos riesgos. Mayor riesgo, mayor costos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que yo quiero significar es que si bien en Argentina
a través de este proceso de modernización del Estado, se crearon plataformas web, comprar, contratar, que modernizaron respecto de la aplicación de la contratación, en el fondo, las normas de fondo y la práctica administrativa continúan siendo las mismas. Miren un ejemplo de los insumos médicos, esto lo pueden chequear en el Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral, en artículo del doctor Bonina. Para el consumo de insumos médicos durante la pandemia, el sector privado pagaba por adelantado. ¿Qué le pasa al que produce insumos médicos y le tiene que vender al Estado? Tiene que esperar, fíjense lo que yo estoy diciendo, que la falta de cumplimiento de los plazos de contratación, esperar 30, 60 o 90 días, con una inflación acumulada que va entre el 9 al 12% en un país, esa cantidad de dinero le queda estancada, no puede reinvertir, pues no tenía ningún deseo de venderle al Estado, quería venderle al sector privado. Fíjense las consecuencias que le acarrea el Estado, y por eso y estos son los motivos por el cual el Estado paga más. El Estado paga más por el incumplimiento de los costos. Bien, voy a tratar. Y además, un punto que yo considero esencial de las lecciones que nos dejó la pandemia, ya dije, agilizar los procedimientos, destacar la disfunción de los contratos, respetar los planes o plazos de pago, y el último es evitar la hipertrofia reglamentaria. Argentina, no sé si qué pasa con otros países de Latinoamérica, tiene hipertrofia reglamentaria. Pasa un problema, vuelve a reglamentar. Fíjense lo que pasó. Sacó el decreto 260, lo modificó con el 287, sacó el 297, tuvo escándalos de sobreprecio. Entonces tuvo que cambiar la forma en que tenía que establecer el precio de la contratación. Y ahí, por una reglamentación del jefe de gabinete de ministro, dijo, ahora tengo precios máximos. Fíjense la hipertrofia reglamentaria que se produce en Argentina. Cuando ya existía el decreto 1023 y el decreto 1036 que establecían la posibilidad de realizar contrataciones de emergencia. Entonces, yo traigo a colación aquí un decreto que se dictó en el año 2017, que fue el decreto 891, que estableció, siguiendo las pautas que establecía el OCDE, el Organismo para la Colaboración del Desarrollo Económico, se establecieron buenas prácticas en materia de simplificación. Buenas prácticas en materia de significación. Está en la corriente de eso que habla de la buena administración, de que nos habla Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Es no dar las pautas para reglamentar. Así, este decreto estableció mandatos de optimización para el sector público nacional y dijo, simplificar las normas, la mejora continua de los procesos, la evaluación de la implementación, la participación ciudadana, el gobierno abierto, la evaluación costo-beneficio, el silencio en sentido positivo en la medida que se pusiera. En mi país, el silencio tiene por ley sentido negativo. Si tú le pides algo a la administración y la administración no te lo concede, se entiende, presume la ley que te lo está denegando. Y con esa denegación ficta podés ir a reclamar al fuero contencioso administrativo. Entonces, y con esto quiero significar, y quiero que me dejen, Alfredo, te voy a pedir que me dejes dos ideas. Creo que la contratación que se viene en la nueva normalidad es la contratación pública sustentable. ¿Qué significa la contratación pública sustentable? Que no solamente debo mirar la contratación administrativa como la adquisición o la realización de una obra, sino que debo buscar lo que son los objetivos secundarios. ¿Qué entiendo por objetivos secundarios? Quiere decir que las decisiones las compras públicas sustentables significa administrar de manera eficiente recursos escasos. ¿Cierto? El Estado no solamente tiene en cuenta, voy a comprar este bien, voy a realizar esta obra, voy a conceder este servicio, sino qué efectos secundarios, también hay un documento del OCDE que habla de estos efectos secundarios, que es administrar de manera eficiente recursos escasos, esto es una compra pública sustentable, obtener mejores bienes y servicios con el dinero invertido,
promover nuevas formas de trabajo registrados. Esto es acuciante en este momento para los países, en la agenda política de los países, tener formas de trabajo registrable. El mundo se está quedando sin trabajo. Apoyar de manera directa a las pequeñas y medianas empresas, es decir, a las MIPYMES, contar con soluciones innovadoras, fomentar el crecimiento de industrias limpias y el uso natural de los recursos naturales. Quiero decirles que si ustedes, yo había hecho una referencia, también había diseñado que en el año, los objetivos del desarrollo sustentables en el año 2015 fueron, digamos, son 17, los elaboró la Asamblea General de las Naciones Unidas, que nuclea 197 países. Y me puse a fijar si estaban los participantes de este seminario. Sí, está Argentina, México, Panamá, El Salvador, desde 1945, y España desde 1955. Dentro de estos 17 objetivos, muchos de ellos pueden alcanzarse considerando a la contratación pública como una estrategia, no solamente lo que voy a comprar, adquirir o la obra que voy a contratar, sino fijarse en los efectos secundarios que este impacto de esta gran masa de dinero que es las contrataciones públicas pueden efectuar. Finalmente, quiero cerrar mi disertación, mi ponencia, haciendo referencia a un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Escribió en la revista El Cronista, que es la revista del Estado Social y Democrático de Derecho, lo pueden ustedes bajar de internet, pero me gustan la idea central de José María Jimeno Feliú para terminar mi ponencia. Una última idea. El escenario actual, excepcional, exige una interpretación teleológica de las medidas a adoptar que debe prevalecer sobre interpretaciones formales. Y existe unidad de criterio político y jurídico en que las distintas medidas adoptadas pretenden activar un escudo económico para proteger a todo nuestro sector productivo, en especial pymes y autónomos, proteger el empleo, dotar de liquidez financiera a las empresas o acompasar las exigencias tributarias a la realidad dinámica de esta crisis son elementos imprescindibles, donde desde el mayor consenso hay que ser valientes y no dogmáticos, evitando innecesarios prejuicios ideológicos, activando todo el armamento, tanto público como privado, que se tenga a disposición para que el virus no contamine gravemente a nuestra economía. La contratación pública, su correcta ejecución puede servir de importante escudo económico y social. Con esta reflexión doy por finalizada mi ponencia. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a usted. Me comentan aquí algunos compañeros del aula que ojalá pudiera venir a la Universidad Autónoma de Nayarit a impartirnos algunas cátedras. Y sí, sería un honor, me uno a esos comentarios. Y debido a que estamos sobre la hora, no habrá alguna sesión de preguntas y respuestas, pero si usted, apreciable profesora Fabiana, está dispuesta a contestar, puedo, si usted me lo permite, recopilarlas, que me las manden por escrito, y usted cuando tenga alguna oportunidad, si las puede contestar. ¿Cómo no? Me ofrezco a contestarlos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, de parte de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Unidad Académica de Derecho y de su servidor, Alfredo Delgadillo. Le damos un fuerte aplauso y la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos con su participación brillante, y como siempre digo, cuando hay un ponente de gran categoría y que nos da una cátedra magistral, el tiempo no se sintió. Así que muchas felicitaciones y un fuerte abrazo hasta Córdoba. Gracias, gracias. La profesora Fabiana. Saludos. Muchas gracias. Perdón que me esté aprovechando del tiempo, pero sí, no quería dejar pasar la oportunidad de, en primer lugar, felicitar también a la doctora Fabiana. Me impactó mucho un aspecto dentro de toda su exposición con relación a el solver repet en las contrataciones públicas. O sea, yo no había pensado, no había tomado en cuenta ese requisito traba que se presenta para no permitir o para limitar
la impugnación en las contrataciones públicas. Sí, me interesaría saber su experiencia y su punto de vista respecto de el efecto que se ha producido en general en la contratación pública en la Argentina con la aplicación del principio de garantice y luego impugne. Le mencionaba que resulta muy importante porque el volumen de las operaciones pues es muy alto y entonces la impugnación pues realmente ha constituido una traba importante o cuál ha sido el efecto final que se ha tenido con este Solver Repet. Gracias por su respuesta, doctora. No, por favor. Sí, doctor, mire, el tema de las garantías de impugnación que han sido incorporados al régimen jurídico argentino desde 1989 han tenido las más variadas de las críticas desde el punto de vista de la doctrina. La doctrina esencialmente las ataca, ¿por qué? Porque dice, mire, si el principio, uno de los principios esenciales dentro de la contratación administrativa es que el administrado es el colaborador de la administración, disuadir de la presentación de un recurso a través de apelar a un motivo económico, es decir, tengo que pagar un porcentaje del monto de la oferta, es contrario a todos los principios que hacen al procedimiento de contratación. No obstante, siguieron en vigencia. El doctor Rodolfo Barra, en su obra, él dice, bueno, miren, esto ya parece que se han instalado un poco en la realidad del derecho argentino, entonces él pasa a decir, lo que sí debemos analizar es la razonabilidad que tiene el monto de la garantía con relación al monto de la oferta. Mi maestro, en mi titular de cátedra, que a su vez es presidente de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Domingo Cecín, tiene variadas exposiciones jurisprudenciales respecto del tema. En Córdoba, el principio fue mucho más morigerado que en Nación, porque en Nación decía, tú presentas una impugnación y pierdes, automáticamente el Estado te incauta la garantía. En Córdoba, gracias a alguna decisión, la primera de ellas fue cuando el doctor Cecín era vocal de las cámaras contenciosas, no presidente de la Sala del Tribunal Superior, que se llamó Mayorista Libertad contra Municipalidad de Córdoba. En ese primer momento él dice, mire, está bien, parece ser que estaban instauradas estas garantías de impugnación, pero vamos a ver, no es la incautación automática de la garantía. Si la presentación que yo efectúo es razonable, es decir, era razonable que pudiera creer el oferente que tenía razón, no se produce la incautación de la garantía. Esto es una morigeración importante, porque aunque no te den la razón en tu impugnación, puede ser que no te incauten la garantía en la medida que se considera que la presentación no es una presentación razonable, ¿no? Bueno, también existen después nuevas jurisprudencias en el Tribunal Superior y en las cámaras contenciosas. En las cámaras contenciosas actuales en Córdoba, las presentaciones muchas veces fue pidiendo una medida cautelar que sustituyera, usted sabe que en los pliegos de la licitación, era un caso de recolección de residuos en el municipio de Villa Carlos Paz, solamente se establecía que la garantía de impugnación podía constituirse en dinero en efectivo. ¿Qué hacen los oferentes? Van ante las cámaras contenciosas y piden que se autorice a través de una medida cautelar el reemplazo del monto de dinero por una póliza de seguro de caución, que de todas maneras sería cara por el contratista, pero menos cara que tener que depositar el dinero en efectivo. En razón de que se consideró que el voluntario sometimiento a un régimen jurídico no puede constituir en ilícito ningún acto y no era irrazonable, y que el oferente tenía conocimiento al momento de comprar los pliegos de la licitación que las garantías debían constituirse de ese modo, no se hizo lugar a la medida cautelar. De todos modos, hay otra jurisprudencia en la Cámara Contenciosa Administrativa de segunda nominación,
en este caso no era por el modo en que se constituía la garantía de impugnación, sino era por la razonabilidad del monto, que sí se hizo lugar a la medida cautelar. Pero hasta aquí es cómo lo viene resolviendo la jurisprudencia, en especial de mi provincia. Le digo, por más que ha sido profundamente atacado por la doctrina, por su falta de coherencia con los principios de la contratación administrativa, del procedimiento de selección, en especial del administrado como colaborador, porque lo frena si yo tengo que pagar tanto, me está disuadiendo que lleve argumentos de peso, y como la jurisprudencia local, que la jurisprudencia del Tribunal Superior de Córdoba ha sido señera en este sentido, ha morigerado un poco. Dice, bueno, no te incauto directamente la garantía si pierdes la impugnación. Solamente si era razonable tu presentación, o sea, si no era una presentación temeraria, de todos modos no te incautan la garantía, se resuelve la impugnación y te devuelven el dinero. Pues muchas gracias, muy interesante tu entendimiento. Si usted desea, yo le puedo hacer llegar al doctor Alfredo Delgadillo la jurisprudencia de la provincia de Córdoba, que a lo mejor no está publicada. Puedo hacérsela llegar a los participantes quien deseen leer los votos del doctor Cecín, que son muy ilustrativos en este tema. Muchas gracias, sí, le agradezco de antemano su envío. Gracias, licenciado Alfredo, muy amable. Gracias a ustedes.